Bienvenidos a la unidad número 2 referente a lo que son los recursos naturales y los recursos no renovables. Iniciemos eh, primero conociendo lo que son los recursos renovables y los recursos no renovables, sabiendo bien que pues ellos parten de lo que son los recursos naturales que nosotros tenemos en el medio ambiente. Hablar de un recurso natural me lleva a lo que es esos elementos o aquellos recursos que están directamente enlazados en la naturaleza y pues que nosotros como seres humanos los vamos a utilizar para garantizar sea nuestro bienestar o nuestro desarrollo. Por ejemplo, uno de esos recursos naturales pudiese ser lo que es el agua, pudiese ser el petróleo. Recordemos que el petróleo es un recurso natural, pero que a su vez ese recurso que es tan valioso puede ser llevado o cambiado en diferentes formas para suplantar esas utilidades que nosotros necesitamos. En el caso de los árboles, pues hablamos también de la misma situación, pues de los árboles se obtiene lo que es la madera y de la madera pues obtenemos otros recursos, otros eh, artículos que nosotros necesitamos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, pues esos recursos naturales vienen siendo o se vienen clasificando dependiendo de cómo nosotros de cómo nosotros lo veamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un recurso que de precedencia sea natural biótico, que vienen siendo aquellos que se obtienen directamente de la biosfera, es decir, de materia viva, de orgánica, vienen siendo las bacterias, las plantas, los animales y productos generados por ambos tipos. En este caso, nosotros hablaríamos posiblemente de los combustibles fósiles como son el carbono y el petróleo. Dentro de ellos también se consideran recursos bióticos, ya que se derivan por descomposición y modificación de materia orgánica fosilada. Entonces, hablar de recursos bióticos me va a llevar a esos recursos que son directamente de la biosfera. ¿Cuáles recursos? Podemos hablar de un recurso como la planta, por ejemplo, la manzanilla, podemos hablar de una bacteria. Recordemos que la bacteria no es solamente una bacteria mala, sino que también puede ser una bacteria que es utilizada en ciertos alimentos que son necesarias para poder, pues, ser utilizadas en el caso de la alimentación del ser humano o hasta entre los mismos animales. Ahora, hablar de un recurso natural abiótico vienen siendo aquellos recursos que no se derivan de materia orgánica. Por ejemplo, viene siendo el suelo, viene siendo el agua, el aire y minerales metálicos, tales como el hierro, el cobre, entre otros minerales que nosotros tengamos. Sin embargo, estos recursos pues, naturales van a estar ligados también a que existen recursos renovables y no renovables. Y en esta clasificación, nosotros vamos a tenerlo según la capacidad de su renovación, porque existen recursos que pueden ser renovados y otros recursos que no pueden ser renovados. Por ejemplo, el petróleo es un recurso de que nosotros tenemos que es natural, pero que a su vez no puede ser renovado, es decir, no se puede volver a reutilizar. Claro, el agua, por ejemplo, es un recurso natural, pero es un recurso renovable porque recordemos que allí manejaríamos lo que es el ciclo del agua. Entonces vamos a ir a la primera clasificación, que son los recursos renovables. Los recursos renovables directamente son aquellos recursos que nos van a proporcionar la naturaleza y que no son o que no están alterados por el ser humano. Es decir, que nosotros no podemos inicialmente alterarlos o en tal caso podemos contaminarlos, pero más no se van a agotar. Esta es una de las características más revelantes de estos recursos, pues esos recursos no se agotan con la utilización de los mismos. Allí también me indica que estos recursos se caracterizan por ser sustentables. Entre los recursos renovables también tenemos lo que es la energía solar, por ejemplo, es adquirida de lo que es el sol y es transformada y no se va a llegar a tener que agotar. Una de las características de esos recursos directamente
es que necesitan una infraestructura determinada para su extracción y o para su utilización, pero que esa misma infraestructura me va a llevar a generar un impacto negativo significativo en el medio ambiente. Algunos de ellos pueden ser almacenados, no pueden ser almacenados, porque no puedo hablar de que la energía solar, por ejemplo, voy a almacenarla en tantos barriles, no lo voy a poder almacenar en tantas botellas. Entonces, esos recursos son recursos que no pueden ser almacenados directamente. Ellos van a depender directamente de factores ambientales, tanto como el viento como la luz solar, y se utilizan casi exclusivamente para la generación de energía, como la energía hídrica o la energía eólica. ¿Dónde vemos nosotros la energía hídrica? La energía hídrica, pues, se deriva de lo que es el agua, en el cual se utiliza una infraestructura como tal, que viene siendo aquellas fuentes de energía que tienen una maquinaria grande y que transforma el agua a lo que es energía hídrica. En el caso de la energía eólica también, en el caso de la energía solar también tenemos allí esa característica. Vamos ahora a ver unos ejemplos, como por ejemplo tenemos allí los mares y los océanos, el viento, la biomasa, tenemos la madera, es un recurso natural que nosotros utilizamos, ¿sí? Que lo tenemos a nuestro alcance y que, pues, a ver, hablamos de contaminación, de no contaminar, de no talar, pero pues de allí, de la tala de árboles, de la madera de los árboles, pues se deriva lo que son las mesas, sillas de madera, cosas que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana. Vamos ahora con lo que son los recursos no renovables. Estos recursos son recursos agotables. Es decir, que llegará el momento en que ya no los tengamos y que, pues, a ver, allí se deriva lo que es la educación ambiental. De allí es donde nosotros tenemos que aprender directamente de saber utilizar esos recursos y no malgastar los recursos. Por ejemplo, nos dice que son unos recursos naturales, volvemos a lo mismo, son recursos naturales, pero que no se pueden cultivar, no se pueden producir, no se pueden reutilizar o regenerar a un nivel que pueda soportar su tasa de consumo. A ver, yo no puedo decir, por ejemplo, de que voy a cultivar petróleo, no voy a poder decir que voy a producir petróleo. El petróleo ya es un recurso natural que se tiene y estamos claros que no lo tienen todos los países y por eso es que es un recurso que más bien se transforma en lo que nosotros necesitemos como comunidad o como sociedad. También nos indica que el consumo de estos recursos no renovables, usados principalmente como fuente de energía y materia prima, es superior al tiempo que tarda la naturaleza en recrearlos o reponerlos, o bien existe cantidades fijas. A ver, estamos claros de que Venezuela es un país donde existe mucho petróleo o somos un país petrolero, pero llegará, si no sabemos utilizar y volver a reponer ese petróleo en como debe ser, pues llegará el momento en que pues ya no tengamos ese recurso en nuestras manos y que, pues lamentándolo mucho, ya no lo contaremos como algo sustitutivo para nosotros. Estos recursos, pues no existen en cantidades fijas, no le puedo decir que existen tantos barriles de petróleo en Venezuela, porque pues en realidad es a ver, es un recurso que llegará al momento en que se agota. Nadie sabe cuánto petróleo tengamos nosotros en Venezuela, más bien nosotros calculamos es los barriles que se exportan como tal, más no la cantidad de petróleo que existe como tal en nuestro país. Allí nos habla de que uno de los ejemplos de de esos recursos viene siendo el petróleo, los minerales y el gas natural. Uno de los minerales que tenemos en Venezuela, por ejemplo, viene siendo lo que es el oro. Es un mineral que para nosotros, en la parte de lo que es la frontera con Brasil, pues ha sido muy llamativo ese mineral y que ha sido exportado o ha sido de gran búsqueda para muchos ciudadanos para poder pues extraerlo. Pero llegará el momento igual, que cuando sea extraído por completo, pues ya Venezuela no contará
con ese recurso. Dentro de las características que tenemos de los recursos renovables, pues tenemos que se consumen más rápido de lo que se puede generar, pueden extraerse y almacenarse. Ahí yo sí puedo hablar de que tanto petróleo tengo, lo puedo almacenar y a su vez de almacenarlo lo puedo transportar como tal. Se ubican, estos recursos se ubican son en ciertos lugares, por ejemplo. Yo no puedo hablar de que el estado Táchira, principalmente, digámoslo así, el municipio de San Cristóbal, cuenta con petróleo porque nosotros no somos un estado petrolero. Ahora, el petróleo pues se ubica directamente en lo que es el lago de Maracaibo, en ese estado, el estado Zulia, que es allí donde pues es como el principal estado donde se encuentra este recurso no renovable. La extracción puede ser costosa. Estamos claros que extraer este recurso pues no es nada sencillo. Se necesita una maquinaria pues extremadamente grande y de gran capacidad para hacer la extracción de él. Y pues allí también nos indica de que son ampliamente usados en el caso del transporte. El gas, hablamos del carbono o el petróleo como tal. Allí tenemos unos ejemplos, tenemos lo que es el carbón, tenemos minerales como viene siendo el oro, tenemos también lo que es el diamante, el petróleo, el gas natural, que nosotros también utilizamos en nuestras casas, aunque el gas natural viene siendo un derivado tal. Hablamos de unas ventajas y unas desventajas entre los recursos renovables y los recursos no renovables. En el caso de que a ver, hablo de las ventajas de los renovables, es que pueden llegar a ser ilimitados, una ventaja, mientras que los recursos no renovables, pues hablo de que se encuentran pues en una buena cantidad. La desventaja que tiene entre los recursos renovables y los no renovables es que, pues, a ver, los recursos no renovables, pues se disponen en ciertas ciudades solamente o en ciertas regiones o en ciertos países, mientras que en los recursos renovables, pues se encuentran, eh, pueden estar en todos los países porque hablamos allí del agua, hablamos de lo que es el sol, hablamos de lo que es la biomasa, así que, a ver, yo no puedo decir que Estados Unidos, no puedo decir que Mérida u otro continente no posee este recurso, que estamos claros que sí lo posee. El costo de inversión inicial es elevado para el caso de los recursos renovables. En el caso de los recursos no renovables, pues causan ese impacto negativo en el medio ambiente en el caso de las contaminaciones. ¿Ok? Vamos entonces a concluir con lo que es el planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros podemos vivir sin el planeta, no podemos vivir sin el planeta. Y de allí pues se deriva lo que es directamente por medio de esta materia o de esta unidad curricular como tal, pues aprender a tener un poquito de conciencia. Ya trabajamos en la unidad número 1, lo que era la educación ambiental, hablamos sobre los objetivos, de qué se enfoca esa unidad o ese tema de educación ambiental. Y es que la educación ambiental pues nos lleva a tener conciencia, a cuidar lo que tenemos, porque no sabemos en qué momento pues se agoten. Ya estamos viendo que hay cosas que se pueden agotar y que pues para nosotros son valiosos porque recordemos que debemos dejarle un medio ambiente pues saludable, limpio y sin contaminación a nuestras generaciones. Un gusto haber estado acompañando en esta unidad. Quedó atenta, ya tienen en plataforma lo que es la unidad número 2, donde pues van a desarrollar lo que es un mapa mental sobre los recursos naturales de Venezuela, donde deberán dar pues una definición de lo que es directamente el recurso natural, cómo se clasifica ese recurso natural y a su vez pues mencionar esos recursos naturales que existen en Venezuela, indicando su ubicación, indicando 5 características. Es importante que pues sepan, estudien, verifiquen el material que se les coloca en plataforma, se les sube en plataforma. En caso de alguna duda, pues existe el chat o el foro y a su vez, pues verificar muy bien cuál es la estructura de un mapa mental. Muchísimas gracias, que pasen feliz día. Hasta luego.